En la parte del número y espaciamiento de los hijos, yo quisiera hacer un breve alto y un recuerdo aquí con Leti, cuando estábamos en la redacción de la iniciativa, que fue hecha, como les decía, fue hecha por un colectivo bastante amplio, con muchas organizaciones de sociedad civil, con abogados de las organizaciones de sociedad civil, con Leti Bonifaz, que como ella lo ha señalado, acompañó el proceso desde que estábamos incluso en la redacción. Y uno de los temas fue el 146. Se habían presentado dos iniciativas previas de matrimonio entre personas del mismo sexo. Una de esas iniciativas planteaba, la redacción que había en el 146 era: el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer para realizar la comunidad de vida, y continuaba con la posibilidad de procrear hijos, cosas por el estilo. Alguna de las reformas previas se había puesto en su caso de procrear hijos, ¿no? Es decir, neutralizaba, quitaba el hombre y mujer, y luego ponía en su caso procrear hijos. Otra de las reformas ponía o en su caso adoptar. Después de muchas discusiones, y esta es una de las cosas que a mí me parecen más interesantes de la iniciativa, optamos por quitar toda referencia a los hijos. Es decir, no tendría por qué haber referencia a los hijos, y yo este es un tema que defenderé siempre, y que me parece que la sentencia claramente va ahí, aunque no se ha dicho explícitamente. El asunto de fondo es el cuarto constitucional, modificado en 1974, curiosamente utilizado por el procurador como un argumento en contra. Es el artículo que establece que hay la libertad para tener a los hijos en el número y espaciamiento que se decidan. Eso es una garantía constitucional. Y el cero, por lo menos en el sistema matemático que nosotros entendemos, es un número. No tener hijos es una garantía. Vincular el matrimonio con la procreación genera una discriminación por partida doble. Genera una discriminación primero en el espacio de aquellas personas, parejas, que no quieren o no pueden tener hijos, cualquiera de las dos. Y genera una discriminación también para aquellos hijos que fueron nacidos fuera del matrimonio. Es decir, ¿por qué tendría que haber cualquier tipo de vinculación entre esta relación, entre este modelo familiar y aquel que tiene o no tiene hijos? No tiene por qué haber ninguna diferencia entre aquellos hijos que nacen de arreglos distintos al matrimonio. En ese sentido, me parece, estoy convencido y lo he propagado por todas partes, que la desaparición de la vinculación entre el matrimonio e hijos es un tema que tendría que pasar en todos los códigos civiles de la República, y que debió pasar desde 1974. Con más razón me llamaba la atención que ese fue uno de los artículos utilizados por el procurador para la impugnación. Hubo algún momento, desde luego, aunque debo decir que siempre se tuvo la certeza de que sería ratificada la constitucionalidad. La verdad es que no había duda, pero la parte de adopción tuvo un momento álgido, tuvo un momento tenso para muchas y muchos de nosotros, sobre todo cuando se desecha el sobreseimiento original propuesto por el ministro Valls. Nosotros, desde luego, éramos absolutos partidarios del sobreseimiento, tanto quienes promovimos desde el espacio legislativo como desde el acompañamiento que hizo el gobierno, por distintas razones. En primer lugar, en efecto, desde nuestra perspectiva, no hubo reforma alguna ahí, que era lo planteado por el proyecto original. La verdad es que el artículo era, en ese sentido, idéntico. Cuando el sobreseimiento no evolucionó, pues sí hubo un momento de complicación, y al final, una vez más, la riqueza del debate que hubo en la Suprema Corte, y que se relata con mucha claridad en esta obra, terminó fortaleciendo el tema, terminó trayendo un estigma importante a la luz pública y desnudando ese estigma de las únicas razones que existen para que permanezca, que es el prejuicio. En ese sentido, también el abordaje del tema permitió entrar a temas o a procesos tan importantes como el test de constitucionalidad, que al final se realizó durante el debate judicial, y que estaba en la propuesta adicional, en el adendum que hace el ministro Valls, y la discusión sobre las categorías sospechosas, cosas todas que me parece se van introduciendo, y tenemos que reconocer que en esta materia nuestra Corte ha sido de una avanzada que va a estar, y con este libro va a estar dando lecciones en muchas partes del mundo. Me parece que la discusión estuvo en ese nivel.
ya el tiempo está encima, tengo muchas más cosas que decir. Además fue muy emocionante el debate, quien lo vivió, y el libro, para quien lo vivió, de verdad el libro es muy emocionante también. Pero quisiera hablar y cerrar con cuál es la importancia, no solo de la sentencia, que creo que ya he abordado bastante en eso, y también la doctora Mientras, sino de la obra. El hecho de que tanto en la sentencia, en el proyecto y ahora en el libro con mayor fruición se haya abordado y detallado el avance internacional, me parece y las referencias internacionales, me parece que genera espacios importantes para el conocimiento, para una defensa informada y sólida desde el activismo. Porque el activismo, al final, el activismo, tanto el social como el judicial, al que quiero hacer una breve referencia, se han ido también superando cada vez más. Vemos un activismo más elaborado, más claro, que tiene estrategias más sólidas. Un ejemplo muy claro es el activismo judicial como tal que hubo en este proceso, ¿no? Los amicus curiae entregados a la Suprema Corte y además recibidos con parece con las puertas abiertas por la Suprema Corte, hablan de un activismo que ha evolucionado y que ha sabido buscar incidencia más allá de la manifestación. Hablan de un activismo que trabaja en la construcción de argumentos y en la colaboración, y fueron organizaciones sociales, fueron académicos quienes trabajaron, en particular en el amicus curiae entregado coordinado por Ombuds Gay, que al final creo que llegó de más elementos, además de la defensa que en su momento hizo la Asamblea y que hizo el gobierno. Un elemento en ese sentido del libro, de la obra, es que a todas estas activistas, a todos estos activistas que están trabajando en esto en distintas entidades de la República y aquí mismo, este libro les da un marco más allá de nada más descargar las sentencias y conocerlas, conocer los votos particulares, que desde luego es importante, pero aquí hay un reflejo del pensamiento judicial que hay detrás. Y ese reflejo del pensamiento me parece servirá para ir armando mejores y mayores estrategias, porque todavía nos falta mucho. Uno de los elementos que no están en el libro más que en la parte de votos es la discusión del 121 y del 133, que me parece que fueron también importantísimas, desde luego están en la sentencia, en los votos fueron importantísimas. El procurador parece que estaba con alguna intención de modificar el pacto federal desde una reforma al Código Civil de una entidad, porque eso era lo que básicamente se establecía, que dejaran de cumplirse en el resto de los casos las leyes emitidas por uno, pero la discusión, una vez más, deja una solidez en este tema en materia de federalismo del Código Civil que me parece es muy importante que también sea conocida y comprendida en otros estados, y que el propio gobierno hoy todavía tiene que entender los alcances de esta reforma, y no solo de la reforma sino de la sentencia. En particular seguimos viendo hoy, a pesar de lo dicho, de lo establecido con toda claridad, que se mantiene el espacio absoluto de discriminación desde el IMSS y desde el ISSSTE a los matrimonios del mismo sexo. Más aún, hay una política prácticamente establecida de, bueno, como ya están ganando los amparos, porque la sentencia está sirviendo en los amparos, como ya están ganando los amparos, bueno, pues entonces si es una pareja del mismo sexo, pues que se ampare. Nada más les falta ponerlo en el reglamento, de verdad. No hace falta poner el reglamento. Si es una pareja del mismo sexo, tramite usted su amparo, nos lo trae y entonces lo registramos, a pesar de que el CONAPRED ya emitió una recomendación, ni siquiera la contestaron. Entonces, creo que esta sentencia, una vez más, y el libro, da estas herramientas de activismo, de un activismo que, insisto, vaya más allá. Es muy importante tomar las calles, sí lo es, pero al mismo tiempo es muy importante construir estas argumentaciones para debatir en los términos necesarios. Concluyo diciendo lo que he dicho de la sentencia y que es lo reflejado por el libro. Me parece que todo este proceso es un proceso que a cualquiera que lo conozca lo tendría que llenar de orgullo y de esperanza. De orgullo, en primer lugar, porque vivimos en una ciudad que en este tema en particular chiquito, en un momento de violaciones permanentes a los derechos humanos en muchos espacios, en este tema en particular generó un espacio real de protección y de exigibilidad del derecho a un trato igualitario, y eso tiene que ser motivo de orgullo en la República
y ojalá ejemplo para ser seguido por muchas otras entidades. Pero también, así como es de orgullo, es motivo de esperanza. Es motivo de esperanza en la medida en que una reforma que parecía tan controvertida, una reforma que generó tantos resquemores en un momento, que implica una revolución cultural, que implica un cambio cultural, y los cambios culturales tienen que, en muchas ocasiones, empezar o ser muy respaldados por las leyes. Es uno de los principios de la construcción de ciudadanía. A pesar de todas estas complicaciones, fue con las instituciones de la República, fue a través del legislativo y con el debate y el respaldo del Poder Judicial que las instituciones ratificaron el carácter igualitario, el carácter liberal y el carácter garantista de nuestra Constitución. Tenemos una Constitución que todavía tiene un espacio amplio para el reconocimiento de derechos y de trato igualitario. Está en nosotros avanzar lo que falta para seguir buscando esas interpretaciones constitucionales que garanticen que estamos llevando lo que está ahí escrito a una exigibilidad plena. Muchas gracias por la invitación.